9:46 de la mañana está con nosotros Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Franco, buenos días. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días. Bueno, tenemos la chispa ya prendida con ese bono americano por encima del 4%. ¿Es suficiente para ver ya el movimiento de bajada del mercado? Podríamos llegar a decir que sí. O sea, recordemos que toda esa frontera del 4% para arriba, al final lo que augura son caídas en mercados, evidente. Bueno, en mercados de renta variable, ¿no? Entonces sí, efectivamente, lo estamos viendo en pantalla. Recordad que ya decíamos, comentábamos mucho esto en su día y decíamos que mucha gente a lo mejor decía que el bono se relajaba justamente en este nivel, en torno a los 3,8 más o menos, pero todo eso no cambiaba el fondo, ¿no? Es decir, el fondo era completamente alcista y así ha continuado siendo. Es decir, al final hemos continuado con esa estructura alcista que estábamos teniendo y esto, evidentemente, esto es al final la reacción siempre inversa, ¿no? Aunque la analogía con el VIX no sea exacta porque los parámetros implícitos de cálculo son distintos, da igual. Es decir, VIX arriba, renta variable abajo, en este caso, bono a 10 años arriba, renta variable abajo. Esta semana lo principal que teníamos encima de la mesa eran esos datos de inflación en general de Europa. En pantalla, fuente Trading Economics, el dato de inflación de Francia que conocíamos justamente esta semana. Fijaos cómo ya no solamente que muestra estancamiento, sino incluso ya son niveles superiores a datos anteriores. Pero claro, no es un estancamiento en el 2,5, en el 3, es un estancamiento en el 6, 6,2 y evidentemente estos son malas noticias, ¿no? Conocíamos también en este caso, luego también la joya de la corona aquí, al menos el dato de inflación en España también bastante peor de lo estimado. Es directamente una tendencia alcista la curva de inflación en España en ese sentido, ¿no? Y por si fuese poco, una de las economías también más importantes el día de ayer, el protagonista era Alemania, 8,7 también estancamiento. Y aunque no sea superior al dato anterior, es el dato el mismo dato, pero es superior a lo que el mercado estimaba, ¿no? Bien, pues hoy nos falta el dato final, que es finalmente el de la zona euro, en donde sí hay un poquito más de desaceleración, se espera 8,2. El dato que estamos viendo en pantalla es el dato anterior y es la curva general, 8,6. Vale. Entonces, ¿de qué nos sirven estas tres muestras que acabamos de comentar ahora y luego, por último, la zona euro? Bueno, es como a veces decimos, ¿no? Son un poco las respuestas del examen. Complicado sería, no es que sería complicado, sino que a lo mejor sería menos factible, menos probable que el dato de inflación de hoy de Europa muestre claros signos de remitir, como mínimo, al ritmo que el mercado espera. Eso es suficiente para que el mercado empiece a corregir. Estamos viendo en pantalla ahora mismo el DAX. Hablábamos mucho del DAX. Lo que estamos viendo en pantalla ahora es todo el mes de febrero. Muy lateral todo el mes de febrero, pero está ocurriendo una cosa. Ayer, con esos resultados de inflación, no se movía mucho el DAX, pero hoy a primera hora de la mañana se estaba dejando en mínimos casi un 1%. ¿Dónde quiero que pongamos el foco no solamente para el día de hoy, sino para la semana y la siguiente, en general, en lo que es la expectativa del DAX? Fijaos cómo, decíamos, completa lateralidad en el mes de febrero, pero hay algo que ya empieza a llamar la atención y esto ya se conocía cuando Estados Unidos publicaba el dato del PCE. ¿Qué es lo que ocurría cuando Estados Unidos publicaba el dato del PCE? Bueno, que por correlación los mercados también caían, ¿no? Todo el mes de febrero nos dejaba un soporte en el DAX, soporte clave en esa zona de 15.240. Bien, finalmente roto a la baja, es decir, teníamos el registro de un nuevo mínimo, un mínimo decreciente, algo que hasta entonces no había habido. Vale. Eso por un punto, eso por un lado. Pero lo que estamos viendo hoy es un nuevo mínimo, es decir, estamos viendo un mínimo que es todavía más bajo. ¿Qué es lo que exactamente significa esto? Bueno, pues que este mínimo es más bajo que el anterior y que el anterior también que los anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué lectura nos está dejando? Bueno, claramente es una posible pauta de giro en estos niveles de sobrecompra en términos generales. ¿Dónde hay que prestar atención también paralelamente? Directriz bajista, donde metía la presión esos máximos decrecientes y dónde puede llegar a estar el siguiente nivel de parada. 14.900 en el DAX. ¿Pero por qué? ¿Porque a mí me gusta ese nivel? No, en absoluto. O sea, al final me da completamente igual en ese sentido, ¿no? Pero si prestamos atención a la estructura típica de un mercado cuando sube, nos vamos a dar cuenta que siempre sube con máximos y con mínimos crecientes en este caso. Vale. Si ocultamos el gráfico de fondo y miramos un poco el comportamiento que está teniendo, esta sería la fotografía. Es decir, veníamos de ciclos alcistas y ahora mismo estamos en esa etapa contractiva de movimiento comprimido, consolidación, y a partir de ahora está rompiendo soportes, está marcando nuevos mínimos. Si prestamos atención a los máximos, nos queda la fotografía general para el DAX, gráfico de 4 horas, máximos y mínimos decrecientes. Por lo tanto, siguiente parada, 14.900
2.900, pero no nos olvidemos que lo más normal que haga el precio cuando se va moviendo es ir barriendo. Es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Pues que evidentemente si tenemos un nuevo mínimo que acaba de romper el anterior, lo más normal es que retroceda ligeramente, pero sin perder de vista la fotografía general de caída, teniendo ese catalizador a la vuelta de la esquina de lo que es el dato de inflación de hoy de la eurozona. Y luego ya por último, José Antonio, esto me llamaba la atención hoy a primera hora de la mañana, Markets Insider, no solamente Markets Insider, sino mucha prensa digital en este caso, que está viendo mucho artículo el cual hace referencia a que el mercado bajista se ha acabado, motivos para sumarse a un posible rally alcista a las acciones. Y claro, da la casualidad que tenemos muy malos datos macro y salen este tipo de artículos. Ahora lo único que falta es que salga Goldman o Morgan Stanley a decirte que habría que comprar porque se viene una gran subida para a partir de ahí aprovechar y ellos vender y soltar papel, ¿no? Entonces, creo que es un apunte importante a tener en cuenta. El fondo de mercado o la macro a lo mejor no señala una pauta tan alcista y empiezan a salir este tipo de artículos. Vamos a ser un poco críticos y vamos a seguir la teoría de la opinión contraria frente o en contra de ese buy the dip. Vamos a justamente prestar atención a ese posible efecto contrario en vista de este tipo de artículos que son típicos antes de una caída en el mercado. Así que esa sería la fotografía muy breve, muy resumida y en términos generales. Prestemos atención a los datos de inflación y veremos la evolución del mercado en general, que ya empieza poco a poco a mostrar signos de remitir y darse la vuelta, básicamente. Franco, solo una pregunta más. ¿Petróleo? ¿Cómo veis el petróleo? Bueno, al final, hay que destacar una cosa, y es muy curioso esto en el crudo, es que venimos muy laterales. O sea, es decir, hay gente que a lo mejor prestando mucha atención al intradía, ahora sube, ahora cae, ahora sube, pero es que en el fondo, si le alejamos un poquito la perspectiva, nos vamos a dar cuenta que estamos un poquito atrapados en esa lateralidad, 70 el nivel de suelo, 80 el nivel de techo. Fíjate qué curioso esto, José Antonio, que estamos en una confluencia, es decir, cuando dos soportes coinciden, en este caso tendencial y horizontal, posterior a toda esa caída. Ahora estamos muy laterales, etapa de consolidación, etapa un poquito de consolidar básicamente el movimiento anterior. Cualquier rotura por encima de 80 es lo que empieza, digamos, a dar alas y a dar luz verde a esa perspectiva de la demanda de la reapertura de China y, bueno, otros factores que directamente pueden llegar a incidir en el precio del crudo. Y ya sabemos que esto incide directamente en el efecto de lo que es la inflación. Por lo tanto, de momento laterales, en la llegada a ese nivel de suelo, esa confluencia, rotura del 80 favorecería un empeoramiento de la inflación y esas perspectivas también de la demanda de China. Por lo tanto, estamos justamente en el medio de ese rango lateral. Prestemos atención a cualquier factor que pueda hacer que finalmente salga de esta zona y todo eso contagie el sentimiento del mercado. Así que, evidentemente, es un factor a tener en cuenta y está en el radar el petróleo, por supuesto, por supuesto. Como Machiavelli, responsable de análisis de Admirals en España. Franco, buen día y buen negocio. Igualmente, José Antonio, un saludo.